¿Cómo formar un patrimonio? Yo creo que cualquier persona lo que busca en la vida, yo sé que todo así, ser feliz, quiero cumplir y ser una persona de bien, tener un impacto en el mundo, y estoy de acuerdo. Pero yo creo que todos los que estamos trabajando, lo que buscamos es formar un patrimonio para tener tranquilidad y para podérselo dejar el día de mañana a las personas que queremos. La verdad es que es lo que todos buscamos. O sea, a lo mejor gente que tiene más ambiciones y quiere ir mucho más allá, pero de una u otra forma todos buscamos con nuestro trabajo llegar a formar un patrimonio que nos permita estar tranquilos y darle tranquilidad a todas las personas que nos rodean. Y bueno, creo que hoy en día cada vez es más difícil. Me queda claro porque pues nada más hagamos una pequeña comparación de cómo pasaba varias generaciones atrás, y aunque nuestra vida en teoría es más sencilla, tenemos más oportunidades, la realidad es que el costo de la vida es mucho más alto, y la verdad es que también tenemos aspiraciones más altas de cosas con mucho mayor valor que en el pasado, que era una vida más simple y había menos gastos. Entonces hoy más que nunca es sumamente importante que cualquier persona, aún el día que se gradúe, empiece a tener una planeación de cómo ir formando un patrimonio. Habemos, y me incluyo, personas un poquito mal organizadas, que desperdiciamos muchas oportunidades. Y la verdad es de que yo a título personal se los digo, yo me arrepiento de no haber tenido o tomado algunas decisiones más inteligentes cuando empezaba a trabajar, porque sentía que no me iban a servir en nada. Y ya de eso hablaremos un poquito más adelante, pero es lo que quería que fuera el tema de este programa del día de hoy, y es cómo ayudarte a ti que vas empezando en tu negocio, cómo ayudarte a ti, persona que ya tienes un negocio a lo mejor propio y que es difícil poder decir, oye, voy a guardar un poquito de dinero para ahorrar, porque pues como a muchos no alcanza el dinero y dices, oye, pues tengo que pagar la colegiatura, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, y la realidad es de que yo creo que pocas personas, un muy poco porcentaje, les sobra el dinero al final del mes. Esa es la realidad, por eso es tan difícil, por eso tenemos una cultura en la que no se ahorra. Pero entonces, ¿cómo es posible que haya personas que sí pueden ahorrar? ¿Cómo es posible que haya personas que ganan menos que tú y que yo y que al final de su vida tienen un retiro sumamente placentero y con ingresos sumamente buenos? Se llama organización y cultura del ahorro. Una buena organización, yo creo que por ahí se puede hacer. Y bueno, por eso el día de hoy quise traer una persona que es un especialista en el manejo y creación de patrimonios. Nuestro invitado al día de hoy, pues la verdad tiene credenciales muy rimbombantes. Él estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, en Dallas, y después se fue a estudiar una maestría en administración en la Universidad de Cambridge. Entonces, bueno, tiene todas las credenciales, ha trabajado en Estados Unidos, en Dallas, en CH Thompson, creo, no, CH Johnson, perdón, una compañía de logística, y también en transportes integrales múltiples aquí en la ciudad de Altamira, Tamaulipas. Y bueno, después fundó su propia correduría de seguros que se llama David Méndez Seguros. Bienvenido, David, gracias por acompañarnos. Bueno, Horacio, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por traerme a este foro, ¿verdad? Y pues empezar con esta conversación tan interesante que es de gran relevancia para gente joven, emprendedora y a veces no tan joven también, ¿no? Claro, yo creo que este es un tema que desgraciadamente debería ser para la gente joven, pero pues, ¿qué te digo? Yo creo que muchísimas personas acaban teniendo que trabajar hasta el último día de su vida para poder comer, literal, ¿verdad? Y personas que les va bien. Yo no te estoy hablando de personas a las que dices, no, es que, pues la verdad, la vida no le fue bien o no le dio muchas oportunidades, pero yo conozco muchas personas de edad avanzada que viven muy bien, pero viven al día, o sea, necesitan trabajar para mantener ese estilo de vida porque nunca tuvieron una planeación adecuada de su patrimonio, y pues yo creo que llega un momento en el que todo eso te cobra factura, ¿verdad? Y se vuelve complicado. Entonces, como dices, pues sí, es para tanto personas jóvenes como adultas, pero pues yo creo que
como dicen, ¿verdad? Es como las oportunidades. No hay mejor momento que el día de ayer, y si no fue ayer, entonces es hoy, ¿verdad? Así tengas 70 años o tengas 20 años, yo creo que así tiene que ser. Sí, definitivamente. Y son cosas que al principio parecen obvias, ¿no? Pero es mucho más difícil de lo que uno cree, pero que se puede cambiar con muy pocos buenos hábitos. Sí, fíjate que a mí, ahorita que dices, David, con esto de los buenos hábitos, y te platicaba hace un momento, cuando yo tenía la idea, yo soy contador público, entonces decía, no, yo mis finanzas bien administradas, un presupuesto, cuánto me voy a ganar, cuánto me voy a gastar, pero ganaba tan poquito cuando me gradué, que definitivamente no me alcanzaba para lo que quería, y decía, oye, pero digamos que ok, no me alcanza, y decía, ¿para qué ahorro? Y vamos a decir, oye, si voy a estar ahorrando el 10%, que en esos momentos a lo mejor eran 500 pesos, ni equivalentes, vamos a ver, y dices, oye, 500 pesos en un año van a ser 6,000 pesos, ¿qué voy a hacer con 6,000 pesos? No me alcanza ni para el enganche de un carro, no me alcanza para nada. Y si no me alcanza, como, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Y yo creo que el sentido, lo que me gustaría decirle a toda la gente que nos escucha y nos está viendo ahorita, no es el dinero en sí, es el hábito. Es el hábito de decir, ¿sabes qué? Empieza con poquito y ese poquito se va a hacer una bola de nieve que en 20 años vas a tener un ahorro tremendo que te va a dar una bola de oportunidades financieras y de negocio que no te las puedes imaginar el día que empiezas a trabajar, ¿no? Definitivamente. Y fíjate que lo que comentas, ¿no? O sea, no importa mucho el ingreso que tengas. Lo que está pasando hoy, no solo en México, sino en todo el mundo, es que las personas empiezan a inflar sus egresos, sus gastos, de acuerdo a cómo sube sus ingresos. Entonces, lo que tú comentas, hay personas que son altos ejecutivos, que tienen empresotas, pero no ahorran, no invierten y no crean ese patrimonio. Una estadística muy interesante que vi en el Fondo Monetario Internacional es que el 54% de todo el capital se concentra en el 10% más rico del mundo, ¿no? Pero ese mismo 10% más rico del mundo es el dueño del 76% de todos los activos. ¿Qué quiere decir? Activos, casas, terrenos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiere decir? La gente con su ingreso no lo está utilizando para comprar activos y para hacer un patrimonio, ¿no? No, al revés, es que eso es una regla que hace cada vez más rico a ese 10%, ¿verdad? Porque evidentemente con el 10%, pues ellos, es imposible que se gasten el dinero que generan, ¿verdad? Entonces ellos, su patrimonio cada vez se hace más grande y el de las personas que no invierten se hace cada vez más chico, ¿verdad? A pesar de todo el esfuerzo que puedas estar poniendo. Y yo creo que eso es lo que, si lo piensas en retrospectiva, de hecho, acabo de grabar un video en la mañana, digo, ahí todos si quieren poner a mi Instagram y lo ven, que decía, oye, ¿qué es lo que genera el patrimonio? ¿Qué es lo que realmente genera la prosperidad económica? Y decía, porque pues bueno, o sea, hablar de éxito es otra cosa. Yo creo que aquí es diferente, ¿no? El éxito lo puede tener una persona que tiene 0 pesos en la bolsa porque es feliz y porque hace lo que le gusta y se vale. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie. Pero la prosperidad económica es algo que es complicado y que elude a muchas personas, y no por no generar ingresos. Porque va a decir, oye, no, esta persona gana 200,000 pesos al mes, es súper próspero económicamente. Y no, ¿verdad? De hecho, escuchaba yo fíjate que sigo mucho y he leído varios libros de Dave Ramsey. No sé si conoces a Dave Ramsey. No conozco. Ok, Dave Ramsey él tiene un programa de radio muy famoso en Estados Unidos, que él se dedica a asesorar financieramente a las personas. Más que nada, su propósito principal es ayudarlas a salir de deudas. Entonces él tiene un libro que se llama The Total Money Makeover, donde les dice a las personas cómo salir, y su programa de radio es eso. Le hablan por teléfono y dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy con estas deudas, tengo esto, ¿cómo le hago? Y ha ayudado a miles de personas a salir de deudas, ¿no?
Pero me llamó mucho la atención el caso de, hablaba una chava y decía, estoy muy preocupada porque, una preocupación que creo que tenemos varios, no todos, pero varios, que decía, es que no sé cómo le voy a hacer para poder ayudar a mis papás que ya están grandes y que no sé cómo le voy a hacer para soportarlos, ¿verdad? Yo no gano muy bien. Dice, mis papás ganan muy bien. Entonces le pregunta a Dave Ramsey, le dice, oye, ¿y cuánto ganan tus papás? Dice, no, porque dice, tengo miedo que se queden sin casa. Y no tienen casa. No tienen casa. Hicieron unas malas inversiones y ahorita no tienen casa. Dice, ahorita mis papás se van a mover de ciudad. Dice, ¿y cuánto gana tu papá? Y el señor tenía, creo que más de 60 años. Dice, no, pues gana $280,000 al año. Entonces Dave Ramsey le explota la cabeza, ¿no? Y dice, a ver, espérame. ¿Qué me estás diciendo? O sea, tu papá gana $280,000 al año y tú estás preocupada porque no va a tener dinero para poder subsistir. Dice, oye, ¿cuánto ganas tú? O sea, pues digo, imagínate, si ella está preocupada por su papá que gana esa cantidad de dinero, le dice, combinado el ingreso mío y de mi esposo, ganamos $40,000 al año. Entonces, o sea, es a lo que voy donde decimos, oye, entonces ese señor es realmente próspero o no. Ha vivido una vida increíble, ¿verdad? Siempre ganando, dice, más de $200,000 por año. Estás hablando de una cantidad inmensa de dinero, ¿verdad? Y no puede haber hecho nada de patrimonio cuando la mayor parte de su vida tuvo un muy buen ingreso. Y que la preocupación al final acaba siendo para los hijos que ni siquiera tienen esa capacidad económica y que dicen, ¿cómo los voy a desamparar? Decía, oye, tú no te preocupes por tus papás. Y fíjate que es algo que mucha gente piensa, ¿no? Está bien, no me preocupo, pero evidentemente me voy a preocupar por ellos. No los voy a dejar desamparados el día que algo pase, ¿verdad? Sí, totalmente. Y yo creo que es la mala noción que nosotros pensamos que ingreso o altos ingresos equivalen a riqueza, cuando es muy diferente. La riqueza es cuando tú llegues a cierta edad sin preocupación y sin necesidad. Que tú tengas tu propia casa, que tú tengas tu propia jubilación. Y de nada te sirve ganar $1,000,000, por decir una cosa, un número, si te vas a gastar $1,000,000. Tu patrimonio se vuelve cero. Exacto. Y esto es en cualquier proporción de ingresos que tú tengas. Hay 5 pasos, por decir, muy fáciles para tengas el ingreso que tengas, crear riqueza. Y es una receta que un mentor me dio hace 7, 8 años en la universidad, que me cambió la vida, ¿no? Y que son cosas muy obvias, pero muy difíciles de hacer, o que creemos que es muy difícil de hacer. Una, salda todas tus deudas. 2, ahorra lo suficiente para 3 meses de gastos, para que si te corren de tu chamba, tú tengas un colchón y tengas que comer mientras que tú sigas buscando tu siguiente proyecto para generar ingresos. 3, ahora sí, que ya estás bien, tú ya tienes tu colchón, empieza a ahorrar un 10% de tu sueldo. 4, una vez que ya empieces a ahorrar y que mantienes tu patrimonio, empiezas a invertir, empiezas a crecer tu patrimonio. Y ya una vez después, porque también vale la pena vivir bien, 10% lo derrochas. Dices, yo quiero un viaje, yo quiero el carro de mis sueños, pero antes de eso, tus finanzas ya fueron bien organizadas. Y fíjate que el salir de deuda y hacer estos 5 pasos es más rápido y más fácil de lo que creemos. Oye, pues es que yo creo que el problema que todos me dicen es que me quedo en el paso 1. O sea, de hecho, ahorita que dices esos pasos o esas recomendaciones que te hizo ese mentor,
Pues yo creo que una de dos lo sacó del mismo libro que Dave Ramsey, porque eso es básicamente los pasos de The Total Money Makeover. Y allá al final, el último paso, él lo dice, él es cristiano y siempre es como que de una filosofía al final es dar, ¿verdad? Regala, o sea, ¿sabes qué? Invierte, haz capital y dona. Tienes que donar, es una parte importante, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Y entonces lo más difícil, bueno, existen muchas estrategias, pero ¿cuál dirías tú, en este caso, David, que sería una buena estrategia para poder pagar tus deudas? O sea, porque digo, generalmente las respuestas son obvias y todas las sabemos, el problema es que nadie las quiere hacer, ¿verdad? Pero, ¿cómo sales de deudas? Uy, bueno, yo creo que lo principal y lo que me ha llegado a la oficina son gente que se endeudan con tarjetas de crédito o con tiendas tipo Coppel, tipo Liverpool, que se aventaron 1,001 productos a 12 meses sin intereses y les creó la política. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que va todo con mentalidad. Velo, checa tu deuda, checa cuánto debes, cuál es la deuda más cara. Por lo general, tu deuda más cara siempre va a ser a las tarjetas de crédito. Empieza a hacer un presupuesto de qué es lo que te toca a ti para sobrevivir y vete primero a atacar la deuda más alta y vete una por una. Y utiliza todas tus deudas como un gasto fijo. Después de tu budget en comida, pon deudas. Y también hay varias instituciones que te dan la oportunidad de reestructurar tu deuda, pero requiere mucho compromiso, ¿verdad? Pero primero es, ok, checar todo el pastel, ¿no? Y después dividirlo en bloques, en cosas que tú puedes digerir. Y te vas a dar cuenta que la mayoría de tus gastos del día a día los puedes reducir. Una vez que ya llegues ahí, ya sigue el siguiente paso, que es cambiar a unos hábitos donde yo pueda disfrutar la vida, pero al mismo tiempo pueda generar riqueza. ¿Y cómo se hace? Sé que escuché muy redundante, pero trata de vivir con menos de lo que ganas. Y poco a poco es automático. ¿Ya? Lo más difícil es el primer paso, definitivamente. Ya el segundo, tercer y cuarto paso es lo más fácil. No sé si me explico. Dice, ahorita que estás diciendo eso, una de las frases pues célebres hablando de eso, de este mismo Dave Ramsey, dice, vive como nadie hoy, o sea, diciendo los sacrificios que tienes que hacer y que se burlen de ti porque a lo mejor andas en autobús, porque tuviste que vender tu carro o traes un carrito todo viejo, a lo mejor vendiste tu casa para salir de deudas y decir, pues me fui a un departamento pequeño cuando era el rico de la colonia, no sé, lo que tengas que hacer. Entonces él dice, vive como nadie para que mañana puedas vivir como nadie, ¿verdad? Sí. Y le llama, ¿qué es vivir como nadie? Bueno, pues obviamente que no tengas deudas, que vivas tranquilo, que tengas un patrimonio, que ahora sí, a la edad que yo digo, y eso es que a los 60 años, ya sea que estés retirado o sigas trabajando, que trabajes por gusto y no porque todavía tengas la necesidad de trabajar porque necesitas sacar dinero para pagar la luz, ¿verdad? Sí, totalmente. Y una vez que ya sales de ese modo de supervivencia, no sé si te ha pasado, pero ahí es cuando empiezan a hacer la creatividad y es mucho más fácil hacer crecer el patrimonio. Pero debes de tener un objetivo y como tú dices, no te compres el supercarro si no lo necesitas. Eso ya viene hasta el final, es el quinto paso, ¿verdad?
Sí, exacto. O sea, no porque tengas ahorita, te subieron el sueldo, te dieron un puesto muy bueno y te empiezas a gastar el dinero, ¿no? Oye, Mira, tuviste una muy buena venta, tuviste un año muy bueno y dices, vámonos de vacaciones, vamos a cambiar esto, vamos a hacer el otro, el relojito, vamos a darle, no sé, todo lo que te ocurra, todo lo que siempre has querido y que nunca te habías podido comprar, dices, ahora es cuando, ahorita que tengo dinero, mañana quién sabe si tendré. y fíjate que así piensa la gente que tiene. Esto me pasó hace una semana. Llega un dueño de una línea transportista muy, muy famosa aquí en la zona. Y me enseña su presupuesto, cuánto está ingresando, cuánto él se da de su salario, porque, ojo, lo que te deja el negocio, pues tu salario como emprendedor. Otro error común. Sí. Y él ya tenía los 4 pasos, pero así bien mediditos, tanto de negocio como el personal. Y dice, David, es que me quiero comprar Mercedes de no, o sea, con una cantidad estratosférica. Yo veía las finanzas de esta persona y yo le dije, claro, aparte es deducible de impuestos. Y le dije, pero primero, pues vamos a invertir un poquito más, ¿no? Y ya le puedes dar para adelante. Hace 3 días vino a mi oficina ya a firmar ahí el fondo de inversión y le pregunté, oye, ¿cuándo sacas el carro? ¿Cuándo lo estrenas? Y me dice, no, fíjate que mejor me compré otro camión. Otro camión. Hice la proyección y en 5 años mi negocio se va a operar solo y con eso, ahora sí me voy a poder comprar 5 carros sin que me duela, igualito el que me quería comprar hoy. Exacto. Esa es la diferencia de invertir en patrimonio o en un gasto, ¿verdad? Sí, qué interesante, ¿no? Sí, definitivo. Yo creo que en eso radica. ¿Y qué estrategias, David, le darías tú? O sea, tú ahorita que has visto que te dedicas a eso, que ves, supongo, casos de todo tipo, ¿verdad? Ves gente que... o sea, ¿qué estrategias le darías a alguien dentro de esos pasos, ¿no? Como vamos a hablar de cobertura. Porque yo creo que... Y hablemos, ¿no? O sea, para mí, yo, Horacio Edgar, ahora sí que me puedo quedar sin nada, pero mi seguro de gastos médicos lo pago a como el lugar, ¿verdad? Es decir, yo ese no lo dejo de pagar por nada del mundo porque, ¿sabes qué? Para mí la salud es número 1 dentro de todas mis responsabilidades, ¿no? Las mías y de mi familia. Entonces, ¿qué les sugieres tú a la gente? Porque también sabemos que muchas personas bien organizadas, pero que tienen aversión a los seguros, pues las enfermedades, y hoy en día más que nunca, son quebradoras de negocios, quebradoras de familias, de todo, ¿verdad? O sea, una enfermedad acaba con todo el patrimonio y lo que le sigue. Mira, eso que me comentas, bueno, es de cajón, ¿no? Es primero mantener lo que ya tienes, mantener tu patrimonio y transferir ese riesgo de cosas que pueden pasar. Y eso es, aseguras tu casa, aseguras tu auto, aseguras tu salud y aseguras el patrimonio de tu familia en caso que tú no estés. Eso yo creo que es muy fácil convencer a las personas porque es una necesidad que ellos tienen. Por ejemplo, tú sabes que puedes pagar un seguro, pero Dios no quiera y te vas al hospital y por 2 semanas, imagínate, con COVID, digo, hace 2 años, te salían 3 millones de pesos. Entonces, ese es el primer paso. Pero, ¿qué te parece si hablamos un poquito de ahorro e inversión? Que yo creo que es lo que mucha gente está interesada de, bueno, ¿cómo le hago, no? Ya tengo mis finanzas de una manera derechas, estructuradas. Ahora sí, ¿cuáles son los hábitos o qué herramientas me va a permitir ahorrar e invertir para llegar a ese punto donde tú dices?
Okay. Yo ya nomás voy a trabajar por gusto, ¿verdad? Y mis ingresos que llegué a ahorrar e invertir me están dando esa tranquilidad. Y vamos con la formulita, ¿no? 10% de ahorro, que los americanos literalmente lo toman como lo voy a meter al banco. Pero dime, Horacio, ¿qué pasaría si tú pusieras el 10% de tus ingresos en el banco en México? Pues se devalúa, ¿no? Yo pienso, o sea, el precio, la inflación, pues si la inflación está en un 8, pues de ese 8 es un 10 y me quedo un 2, entonces un 2, pues prácticamente, si bien me va, quedo tablas. Sí, 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 te devalúa, ¿no? Y ahí va mucho con la estrategia patrimonial que nosotros utilizamos. Y utilizamos dos parámetros. Riesgo, qué tan riesgosa es una inversión. Y entre mayor sea el riesgo, te tiene que dar cierto rendimiento o ciertos intereses, ¿no? Eso es clave. Y no te puedes casar con una sola herramienta. Hay tres tipos de riesgo que una persona o que un empresario puede meter. Está la de bajo riesgo, que son los famosos CETES, todo lo que es herramienta de deuda, bonos empresariales, o como tú comentaste, también hay seguros de retiro. Que eso lo que te ayuda es que tu dinero a lo largo del tiempo mantenga su valor, ¿no? Y se proteja de una inflación y también de una devaluación en paridad de peso y dólar. Pero eso te ayuda a mantener la calidad de vida de acuerdo a tus ingresos. Luego siguen las inversiones, que el riesgo es mediano o alto. Alto podría ser poner tu propio negocio, que a muy pocas personas les pega. Imagínate, haces mucha inversión y así como te puede dar un negocio para mantenerte toda la vida, puede que pierdas todos tus ahorros en un año. Sí, hasta endeudado quedas. Hasta endeudado. O las típicas criptomonedas que yo de verdad no estoy de acuerdo con ellas, es algo que no está regulado, es como irte a Las Vegas. Entonces, pues es alto riesgo, ¿no? Y cada quien tiene su propio estómago, ¿no? Y luego siguen las de mediano, que son las que te dicen de toda la vida. Ahorra y compra ladrillos. Sin embargo, ahorita el mercado inmobiliario te está dando muy poca plusvalía y para entrar a ese tipo de inversiones, pues es muy caro, ¿no? Más o menos una propiedad aquí en Tamaulipas, si la quieres rentar, te da un 4% sobre el valor de tu activo. Es muy bajo. Sí. Y luego está también en eso de mediano riesgo, la compra de títulos de capital o de acciones, que antes la gente no le entraba porque decía, no, es muy riesgoso o tienes que tener altos niveles de capital para entrar. Pero las cosas han cambiado y entonces a partir de eso y de acuerdo a la persona nosotros empezamos a ver, dependiendo del riesgo, dependiendo de la situación actual en finanzas personales, les empezamos a hacer un plan. Justo para mantener y aumentar. Y de regreso, a mí me gustaría hablar con el Horacio de hace 10 años, ¿no? que salió que empezó con su primer trabajo. 20, pero sí. 20 años. Y es el poder del interés compuesto. Sí, no, es lo que te digo, o sea, yo definitivamente volteo a ver a Horacio de 20 años y digo, no lo hagas, ¿verdad? Empieza a invertir, haz la cultura del ahorro y no te puedo decir qué cantidad de dinero, pero si yo he ahorrado el 10% de todos mis ingresos desde hace 20 años,
Pues no te digo que a lo mejor me podría retirar ahorita, pero tendría el capital para hacer inversiones bastante interesantes, por decirlo de una manera tranquila. Así te la pongo. Alguien de 25 años hoy empieza a invertir 350 pesos a la semana hasta que se retire, para tener un fondo de retiro de 8 millones de pesos ajustado a la inflación. Si le mete 750, va a tener un fondo de 16 millones de pesos. Y la razón es porque cada vez hay herramientas de menor riesgo que te dan mejor rendimientos. No sé si has escuchado de las ETFs, CTFs. No. ¿Qué son las? ¿Cómo? ¿ETFs? ETFs. ETFs. ¿Qué son las ETFs? Prácticamente son herramientas que simulan un mercado, una industria, o el comportamiento de una materia prima como si fuera oro, plata, inclusive arena. Pero vamos con el ETF más famoso, el ETF más famoso. Un ETF simula lo que está pasando en algún mercado, que es lo que le llaman fondos indexados. Y el ETF más famoso es el de Standard & Poor's 500. Tú le metes tus 350 pesos a la semana mediante ese ETF y tú estás invirtiendo automáticamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Que de esas 500 empresas, pues sí, pueden que quiebren una o dos, pero no van a quebrar las 500. Y ese específico ETF o ETF está dando un rendimiento desde 1992 del 11%. Con un portafolio perfectamente diversificado. Luego hay personas que dicen, ok, este es mi piso, ¿no? Este es mi costo de oportunidad. Y ya le mete a otros ETFs. Por ejemplo, tengo un cliente que le metió el año pasado al ETF de petróleo, que es todas las empresas petroleras del mundo, y le dio un rendimiento del 63% en un año. ¡Wow! 63%. Pero es un ETF altamente riesgoso. Claro. Yo soy de la idea, y Warren Buffett también lo dice, uno de los mayores inversionistas de Estados Unidos y de los hombres más ricos del mundo, que es muy difícil ganarle al mercado. Mejor tener un portafolio bien diversificado, sin riesgo, y a lo largo de la vida te va a dar muchísimo. Yo, por ejemplo, yo le meto a estos, de los 18 a los 27 años, le metí $300 a mi fondo. Yo ya dejé de ahorrar, porque cuando tenga 65 años, adivina cuánto me va a dar. Ya dejándolo ahí. $2 millones. ¿2 millones de dólares? Sí, porque aunque tú digas 11% de interés, es muy poquito, pero la cosa es que en el primer año te dio 11% de interés y se te suma a tu ahorro, ¿no? Ajá. Y luego te da 11% sobre tu capital más el 11%. Sí. Y es una línea exponencial. Claro. Oye, David, pues que está muy interesante cómo este tipo de cosas pues realmente pueden cambiar la vida el futuro de una persona. A veces queremos encontrar el hilo negro y pensamos que para tener estabilidad financiera, libertad financiera y tranquilidad financiera, necesitamos buscar un trabajo que nos pague muchísimo dinero y la realidad es de que tiene más que ver con nuestros propios hábitos. Y yo creo que es lo más difícil, ¿verdad? Porque, bueno, no lo más difícil, ¿verdad? Pero es igual de difícil controlar tus hábitos de consumo que encontrar un buen trabajo, ¿verdad? Y nada más que la gran diferencia entre una cosa y otra es que en una tú tienes el control y en la otra no. Correcto. Y también no se necesita ahorrar tanto, ya lo vimos. Anteriormente, 300, 400 pesos a la semana
te retiras con 8 millones de pesos. Y todo es por, como tú dices, buenos hábitos. Y como tú dices, es lo que nosotros podemos controlar. Sí, Un ascenso puede que no. Esos 300 pesos, casi cualquier persona se los gasta en una salida a comer, en una ida al cine, en una ida a Starbucks. Ya hoy en día es una salida a Starbucks, ¿va? Ya son 300 pesos. Invitaste a la novia, a alguien, ya son 300 pesos. En una salida a Starbucks. Entonces, pues obvio que todos pueden ahorrar eso, ¿verdad? Bueno, no todos, ¿verdad? Tampoco no puedo decir todos, pero un gran porcentaje de la población lo puede hacer de una manera que nada más es renunciar a eso y decir, tener una buena administración, y dices, bueno, pues ni modo, no ir a Starbucks. Y no es, la verdad, yo fíjate que no soy de la idea de satanizar el que se compra el Starbucks y eso es lo que te hace feliz y eso te impulsa, pues está bien, va, nada más, entonces no vayas al cine. Entonces, pues en lugar de comprarte algo de X marca en el año, te compras de otra marca o un carro más chiquito, qué sé yo, ¿verdad? Lo que a ti te parezca mejor mientras puedas cumplir con una meta de ahorro, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y como tú dices, también campechanearlo, ¿verdad? Con algún gusto, como cualquier dieta, ¿no? El domingo te dice el nutriólogo, puedes comer lo que tú quieras, ¿no? Es por eso, es 10% de ahorro, 10% de inversión, 10% de gustos. Hay un colaborador, bueno, un amigo, un compañero con el que trabajé algún día, estábamos dando unos cursos y terminamos el curso y me dice, vámonos a comer. Y le digo, oye, pero no nos fue tan bien en la venta aquí, todo esto, no estuvo tan bueno el negocio. Y dice, no importa, pero después de un proyecto hay que darse un gusto. Y obviamente no fue ir a gastar, no fue, dice, pero yo siempre, cuando después de un proyecto, siempre me doy un premio, ¿va? Y el premio no tiene que ser algo muy lujoso, pero ¿sabes qué? Oye, yo le puse todas las ganas, le puse todo el empeño, me merezco una recompensa y llámale, oye, me fui a la playa, me tomé una cerveza, me fui a la playa, me comí un sándwich, me tomé un agua, me regalé una hora de mi tiempo, me fui por un Starbucks, lo que sea, ¿verdad? Que tú quieras y gustes y mandes, pero pues darse ese premio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y cuéntame, digo, hace prácticamente una semana que reconectamos, digo, tú y yo nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, y justo pues vi un post en tus redes sociales que iba de acuerdo a finanzas personales. ¿Tú cómo los has visto con los jóvenes emprendedores de la zona? ¿Tú crees que esa falta de control es o más bien de buenos hábitos es un problema general? Yo pienso que sí, fíjate, yo creo que es un problema cultural. Yo pienso, no te puedo hablar por la cultura de otros lugares, pero en México definitivamente, y bueno, en Estados Unidos también, la verdad, por lo que en Estados Unidos le llaman el keep up with the Joneses, ¿verdad? O sea, siempre querer guardar las apariencias, y está súper claro, ¿no? O sea, te lo dicen, ¿no? Y sabes que te casas, primero compra el anillo, va, un buen anillo, y después del anillo te casas, después de que te casas tienes que comprar casa, después de que tienes casa le llaman allá oye, vamos a remodelar la casa, hacerla más grande, tienes hijos, 2.3 hijos, oye, las escuelas, y así va, y todo eso si lo vas viendo pues en un escalón o una escalera, pues va coincidiendo todo con tus incrementos de ingresos. Entonces, sube tu ingreso porque, pues, digo, pues la edad, todo, etcétera, por el esfuerzo, sube tu ingreso, sube tu gasto, sube tu ingreso, sube tu gasto, sube tu ingreso, sube tu gasto. Y yo creo que esa es la cultura, nomás que a lo mejor en Estados Unidos, a lo mejor sí les alcanza para ahorrar, o los empleados que tienen sus fondos a fuerzas, ¿verdad? Fondos de ahorro, pues lo tienen y algo les va a quedar, ¿verdad? Desgraciadamente, en muchas ocasiones, si ahorras nada más el mínimo, lo que la empresa te da, a veces no te va a alcanzar, y si son empresarios, que es pues ahora sí que la columna vertebral de la economía, pues esos no tenemos esas culturas. Es decir, no, pues me alcanza para vivir y le doy, y cuando me sobra, pues a lo mejor a veces invierto, a veces me lo gasto. Entonces yo creo que es una cuestión cultural. Yo creo que todos tenemos que empezar por cosas muy sencillas, como, o sea, yo me gustaría, y le pregunto a toda la gente que nos escuche y nos vea, si dejan en los comentarios que digan, a ver, que pongan si tienen un presupuesto.
o nada más gastan conforme van llegando las cosas? Porque yo creo que ese es el principal problema. Todos gastamos, no, pues ya sé más o menos, pues me gasto lo que, yo no gasto nada más, todos decimos eso. No, yo no gasto más que lo que me tengo que gastar. Y hasta cierto punto es cierto. Pero si lo analizas más, no. Pues sí, es lo que me tengo que gastar si quieres comprar, y voy a decir una tontería, ¿verdad? Quieres comer carne todos los días. ¿Quieres comer carne y pollo? Ah, no, pues ¿sabes qué? Pues ahora vas a comer en lugar de arrachera, pues puro bistecito normal. Y porque, pues, oye, el fin de semana, ¿cómo no voy a sacar a los niños a pasear, ¿verdad? A dar la vuelta. Pues no, ya, si no te alcanza, pues no puedes, ¿verdad? ¿Y cómo no voy a tenerlos en un carro? Pues tengo que pagar la mensualidad del carro. Oye, pues sí, ¿qué tal que lo vendes y te compras un carro usado y ya no pagas nada de mensualidad? Y así te puedes ir con cada cosa, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que lo que realmente consideras como necesario no es necesario, es lo que consideras para tener tú tu estatus, para tener tú tu tranquilidad y sentirte bien con lo que crees que mereces, y que a veces no es una cuestión de merecimiento, es una cuestión de realidad. Decir, oye, pues hoy gano esto y esto me da para esto, y eso no me va a hacer ni mejor ni peor persona, no me va a hacer ni mejor ni peor que el que tiene el Mercedes-Benz. Estoy en diferente parte y a lo mejor tú el día de mañana te compres el Mercedes si lo quieres, como decías tú. Nada más que a lo mejor yo lo voy a hacer en lugar de en un paso, en 5. Y pues es la única diferencia. Y mucha gente se van a dar cuenta que, pues, como esa persona que dice, yo ni quería el Mercedes. Yo prefería el camión, que me hizo más feliz y que me dio más tranquilidad y que, pues, quién sabe para dónde vaya, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión. Oye, David, y la gente, si quisiera ponerse en contacto contigo, quisiera que los ayudaras a su administración patrimonial, en toda esta parte, ¿cómo podrían ponerse en contacto contigo, David? Bueno, la primera por WhatsApp es 833-153-9581, y también tenemos redes sociales, @David Méndez Seguros, en Instagram y en Facebook. Bueno, pues ahí está. Contacten a David, mándenle un mensaje, pregúntenle sobre su patrimonio, qué hacer. ¿Tú les ayudas, David? O sea, si alguien llega, oye, es que no tengo ni idea, yo soy una persona creativa, nunca he hecho nada de esto. ¿Les ayudas a determinar en base a su presupuesto cómo hacerlo? Decir, oye, pues gano tanto, gasto tanto, ¿cómo debo invertir? ¿Puedo invertir? Y decir, oye, pues yo no tengo ni seguros, o yo tengo este seguro, este es el seguro que yo tengo, estaré bien, estaré mal, debería tener un seguro de vida, no debo de tenerlo. Como que todo ese tipo de cuestiones que yo creo que a veces pues vamos por la vida y dependiendo del vendedor es lo que tienes, ¿verdad? Oye, pues llegó una persona y me dijo que comprara esto, lo compré, ahí tengo mi segubeca y tengo 3 segubecas y tengo seguro de vida, pero no tengo sus gastos médicos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú les puedes ayudar con esa administración? Sí, claro que sí. De hecho, de 10 a 3 de la tarde, nosotros hacemos asesorías gratuitas sin ningún costo para ayudar a todos nuestros clientes y colegas. Pues ahí lo tienen, entonces contacten a David, aprovechen que les haga su organización financiera y bueno, pues decirles que así como me pasó a mí, que yo veo para atrás y digo, Horacio de 20 años, no lo desperdicies, ponte a ahorrar, ahorra el 10%, ahorra más, hasta una cuestión fija, ya, oye, el menos porcentaje, el 5%, y te aseguro que es algo que te va a cambiar la vida, si tienes ese hábito, porque te va a permitir, como dicen, dinero llama dinero. Yo estoy convencido de esa frase porque a esas son las oportunidades. O sea, llega alguien que dices, oye, pues es que el rico siempre le anda queriendo quitar el dinero al pobre, y no es cierto, no es cierto, pero dices, oye, tengo una emergencia, no tenía dinero, no tenía seguro de gastos médicos, tengo que vender mi casa y necesito el dinero mañana. Pues es que esas son las oportunidades. Dices, no, pues oye, vale 5. No, pues no tengo 5, tengo 4. Para que valga la pena para mí, te lo compro en 4. Ah, es un abusivo. No, no soy un abusivo. O sea, si no quieres vendérmelo, no me lo vendas. Es que me vio ahorcado. Pues es que esa es la manera como la gente hace negocios, ¿verdad? Y no se trata de perjudicar, pero no te voy a regalar mi dinero nada más porque tú lo necesites ahorita. O sea, yo tengo que tener mi ganancia. Entonces,
esa es la oportunidad de tener ahorro, esa es la oportunidad de tener dinero y de poder empezar a diversificar. De decir, oye, si yo tenía ese dinero en un fondo de inversión y que lo tenía líquido o lo podía hacer líquido y resulta que me ofrecen una casa que está a un 70% del valor, pues entonces ese rendimiento del que hablaba David automáticamente se convierte en un 30% de la noche a la mañana. En cuanto tú lo metes, tienes una ganancia instantánea del 30%, porque compraste un bien a un 30% de descuento. Y a partir de ahí vas a tener entonces el rendimiento sobre ese capital. Entonces son negocios que, y de ahí ya tú decides qué hacer, lo rentas, lo revendes, pero con tiempo. Entonces, pero necesitas dinero para poder hacer eso. Y yo creo que eso tiene que ver con los hábitos. Definitivamente. Y algo que me quedo en este podcast es que puedes tener altos o bajos ingresos. Por lo general, eso está fuera de nuestro control. Pero nuestros hábitos, que eso nosotros lo podemos ordenar y que es fácil, pueden hacer una gran diferencia en el futuro. Definitivamente. Y también, o sea, tener la plática de decir cuál es el gasto, ¿verdad? Yo creo que muchas personas tienen la plática con su pareja, con su esposa, de cuáles son las prioridades. Se tienen que tener una plática difícil, de decir, esto es lo que hay, esto es lo que podemos. Y pues definitivamente son pláticas difíciles donde el cinturón se tiene que amarrar, pero creo que al final todos lo van a disfrutar más. David, pues muchísimas gracias por toda la información que nos compartiste. A todas las personas que nos están escuchando, vayan, mándale un mensaje a David en @David Méndez Seguros, en Instagram, Facebook, ahí contáctenlo. Aquí va a estar etiquetado. Y tomen esto en cuenta. Y lo resumió muy bien David. El cuánto dinero ganes sí depende de ti, pero si eres empleado, a lo mejor no depende de ti el incremento de sueldo que te van a dar. No depende de ti la promoción que te van a dar. No depende de ti si van a escoger a tu compañero o a ti. Aunque le hayas hecho el mejor esfuerzo, aunque tú seas la persona más capaz, tú te desviviste, le dedicaste 20 años a la empresa, pero si no depende de ti tomar la decisión, entonces está fuera de tu control. ¿Cuánto te gastas todos los días y cada mes? Eso sí está en tu control. ¿Cuánto decides ahorrar? Eso sí está en tu control. ¿Qué hábitos de ahorro tienes? Eso sí está en tu control. Entonces, ¿eres joven? ¿Vas empezando? Es buen momento. Oye, ¿estás en la última etapa de tu vida? Es buen momento. Yo creo que nunca es tarde para empezar. Así como para lograr cualquier meta la puedes iniciar en cualquier parte de tu vida. No pasa nada. Pero siempre es buen momento para empezar. Y yo creo que una cultura financiera sana es lo que afecta tanto a los países que tenemos una cultura financiera inexistente, diría yo, porque eso es lo que pasa muchas veces en nuestro país, al menos en México, es casi inexistente la cultura financiera y nos tiene a muchas personas con muchos problemas, ¿no? Y yo creo que depende de cada uno poder hacer algo tan simple como, si gano 10, me gasto 8, y de esos 2 que voy a guardar, 10 a inversión, 10 a mis seguros y listo. No está difícil. Es matemática simple. No necesitas ser ingeniero para hacer eso. Entonces, esa es la recomendación. Y espero que la parte financiera es crucial para un emprendedor. Porque es la parte donde, independientemente de las finanzas de tu negocio, tus finanzas personales, si están mal, te van a llevar a tomar malas decisiones o a tener que dejar hasta tu emprendimiento. Porque tus hijos sí tienen que comer, tus hijos sí tienen que ir a la escuela y vas a tener que pagar una renta o pagar tu casa. Y cuando eso está en peligro, pues todo lo demás pasa a segunda prioridad. Entonces, toma decisiones inteligentes y toma acciones para que vayan en tu beneficio. Espero que te haya gustado el programa del día de hoy y recuerda, no seas un espectador, monetiza tus ideas. Nos vemos y hasta la próxima.